Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Tenemos, gracias a Dios, visitas y bueno, una pareja en la parte de atrás. A la voz de tres le decimos, 1, 2 y 3, bienvenidos. Que el Señor les bendiga y también una señora, ¿es su hijo? Ah, muy bien. Hace 8 días vino también, ¿verdad? Creo que la niña y ellos, ¿verdad? Sí, parece que sí. Recuerdo. Y bueno, qué bueno que se dan un tiempo. Y a ellos le decimos, bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Espero en el Señor que su estancia aquí sea de bendición. Bien, hermanos. Pues los demás ya somos de casa. Y pues vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias. Hoy vamos a hablar un poco en relación al servicio. ¿De dónde surgió el servir a Dios? ¿Quién fue la fuente? ¿Dónde surge ese origen de servir a Dios? Bueno, la Biblia nos enseña cómo es que se empezó ¿de dónde surge el servir a Dios? Podrías preguntarte, bueno, ¿por qué es que hay un hermano predicando, un hermano tocando, dirigiendo? ¿De dónde nace? ¿De dónde surge? Bueno, la Biblia nos enseña mucho en relación al servicio. En Éxodo, por favor, 3:12. La enseñanza es: el servir viene de Dios, el servir en la obra viene de Dios. Y bien, Éxodo 3:12, le doy lectura, dice la palabra: y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre ¿qué? Monte. Amén. Vamos a ir a Dios en oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la vida, Señor, por todo lo que permites en nosotros. Ayúdanos, Señor. Permite que tu palabra sea de bendición para todos, que reflexionemos, Señor, meditemos en tu palabra, la cual es viva y eficaz, Señor, y te pedimos, Padre, que haya un lugar en cada uno de nuestros corazones para guardarla, para meditarla, que nos la llevemos y la reflexionemos, Señor, pero sobre todo, Padre, que sea una realidad en cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Padre, a tu iglesia, bendice a cada servidor, y espero, Señor, que de hoy salgamos edificados por medio de tu palabra en cuanto al servir, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El servir en la obra vino de la voluntad de Dios, dice Éxodo 3:12. Y él respondió, ve, le está hablando a Moisés cuando estaba allá cerca de la zarza ardiendo. Y le dice Dios a Moisés, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. De que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Después dice, serviréis ¿a quién? A Dios sobre este monte. Serviréis a Dios sobre este monte. Estas fueron las palabras de Dios hacia Moisés en el monte, ahí donde estaba la zarza ardiendo. Le dice, serviréis a Dios. El servicio que se hace en la iglesia es a Dios, hermano. Amén. Es exclusivamente para Dios. Dice, serviréis a Dios. La palabra serviréis viene de una palabra hebrea que quiere decir, en su raíz primaria es trabajar, arar, cultivar, culto, desempeñar, ejercer y sujetarse. Dice la palabra, entonces diría, serviréis a Dios. Vas a trabajar para Dios, vas a arar para Dios, vas a cultivar, vas a rendir culto, vas a desempeñar una obra para Dios, ejercer para Dios y sujetarte a Dios.
Aquí en donde, en este monte. Es decir, hermanos, que el servir a Dios, servimos a Dios porque Él nos ha mandado a servir. Por eso le servimos. El servir vino de Él. Mientras el pueblo estaba en Egipto, no estaba sirviendo. Cuando lo rescata, entonces dice aquí van a servir, en este monte. Pero hay algo interesante. El pueblo no sabía cómo servir. Y es tan impresionante que después de 2000 años, o después de más de 3000 años, desde que Dios le dio la palabra a Moisés, hasta el día de hoy, muchos no sabemos cómo servir al Señor. Ya pasó Moisés, en el tiempo de Moisés, 1400 y cacho. Vino el Señor Jesús y nuevamente nos enseña cómo servir. Se cumple la palabra, Dios revela su palabra, se cumple toda la palabra y 2000 años después. Sucede que cada quien quiere servir como quiere, cuando quiere y donde quiere. ¿Por qué? ¿Saben? Cuando Moisés sale de Egipto y llevaba al pueblo, surge en Éxodo 10:26 las siguientes palabras. En Éxodo 10:26 dice, nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña aquí en Egipto, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Es decir, que Moisés sabía que en ese monte iba a servir al Señor, iba a trabajar para el Señor, iba a rendirle culto al Señor, iba a desempeñarse para Dios, que se iba a sujetar al Señor, pero no sabía cómo. No conocía el plan del Señor. De hecho, las leyes que se le dan en el monte Sinaí, todas esas leyes para Moisés, muchas son nuevas. Él es un hombre temeroso del Señor, pero hasta que se le revela la ley, es que empieza a conocer a Dios, cuál era el plan del Señor, la forma de servir. Él no tenía ni idea, hermanos, ni idea de cómo servir a Dios. Él no sabía que el Señor, en el plan de Dios, iba a realizar un tabernáculo, no lo sabía. No sabía con qué materiales, tampoco lo sabía. No sabía que iba a asignar a una tribu, a la tribu de Leví, para servir. No lo sabía. Y hay muchas cosas que no sabía. Y no sabemos. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová. No sabemos. Y aquí viene algo interesante. Pero Dios sí sabe cómo debemos de servir. Amén. Dios sí sabe. Dios sí sabe perfectamente cómo le debemos de servir a Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Les dice, hasta que lleguemos allá. Hasta que lleguemos allá, Dios nos va a explicar, nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a capacitar a todos cómo debemos de servir a Dios. Hay una versión que dice, y solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos allí. Qué bonito. El Señor, el cómo servirle al Señor vino de Dios. Vino del Señor. Hermano, tú no tienes que estar en una iglesia sirviendo a Dios a tu modo, como tú piensas, como tú consideras, como tú argumentas. No, Dios ya lo estableció, ya lo asignó. Así que lo único que debemos de hacer es que nosotros nos alineemos a lo que Dios ya estableció. El problema es que cuando se trata de servir a Dios, cuando se trata de trabajar, de desempeñarnos, de ejercer un ministerio, de sujetarse a Dios, lo hacemos a nuestro modo muchas veces.
¿Te has preguntado si realmente alaba tu servicio a Dios? ¿Glorifica a Dios? Me llamó la atención ayer una pregunta de nuestra hermana Betty. ¿Por qué estás aquí? Y de alguna forma muchos contestaron, por muchos lados, hermanos. Pero es curioso y sale con un texto de eso, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué estás aquí sirviendo al Señor? ¿No es sumamente importante que estés amando al Señor para poder servirlo? No sabemos. Dice la palabra y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Qué te motiva a servir? ¿Qué te motiva a estar en la obra? ¿Qué es lo que te mueve en sí? ¿Saben algo, hermanos? Es algo maravilloso servir al Señor. Es maravilloso. Y no necesitas que alguien te asigne para servir. Donde quiera que estás, quieres servir. Y una persona que sirve, que se apasiona por servir, que tiene devoción por servir, no está esperando que alguien lo invite. Él se ofrece, hermanos, y estoy disponible para lo que se ofrezca. Pero es importante que en esa devoción se le enseñe a la persona cómo debe de servir. Él quiere servir y nacemos con esas ganas, ese espíritu de querer hacer algo siempre. Pero las cosas del Señor no son como nosotros pensamos. No es como quiera el hermano Juan Carlos. Y no es como quiera usted como iglesia o como cuerpo. Es como lo dice la Escritura. Así que, hermanos, el servir en la obra vino del Señor. De trabajar en su obra. Y bastó de Éxodo 20 al capítulo 40, cómo el Señor les establece muchas formas y cómo tenían que servir y se tenían que purificar y lavarse las manos y tantas leyes para poder servir en el santuario. Del 20 al 40 no encuentro otra cosa más que un atributo así enorme, que dice santidad. Santidad, para todo, santidad, pureza. Y aunque el Señor les enseñó a cómo tenían que servir, quiero que observe las consecuencias de servir a nuestra manera. Siempre hay consecuencia. Dios sigue siendo el mismo, hermanos. ¿Cómo le vas a decir al Señor, el Señor no sabía, Señor, que lo que estaba haciendo está mal? No, sí sabemos lo que hacemos, sí sabemos cómo actuamos, sí sabemos todo lo que hacemos, porque no somos ignorantes los que de alguna forma servimos al Señor. Tenemos ya varios años escudriñando, leyendo la palabra, y a pesar de los años, pareciera que después de muchos años deberíamos de ser mejores servidores del Señor. Pero pareciera lo contrario, que en vez de ser mejores, queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro estilo. Quiero que observe uno de los errores en la Escritura, en el servicio a Dios. Y los errores y las formas humanas en servir al Señor traen sus consecuencias. Levítico 10. Versículo 1 y versículo 2. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos, ¿qué, hermanos? Fuego, sobre el cual pusieron incienso. Lo que sigue, por favor, denle lectura conmigo. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Que él nunca les mandó.
Aquí nos habla que Dios ya les había mandado qué tipo de fuego tenían que ofrecerle a Dios. Errores en el servicio, en los sacerdotes, sabían lo que era correcto, sabían lo que a Dios le agradaba, lo que a Dios le deleita, y a pesar de eso hicieron su propia voluntad. Desde el año 1400 hasta el año 2000, el Señor sigue siendo el mismo Dios Santo. Y tu forma y mi forma de servirle traen consecuencias. O traen bonitas consecuencias, bonitos resultados. O traen resultados como los de Nadab y Abiú. Ellos eran sacerdotes, tenían el privilegio de ser sacerdotes. Dios los asignó, Dios los capacitó, Dios los enseñó y tenían que ofrecer y servir el fuego que a Dios le agradaba. Pero dijeron, un fuego extraño. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. El Señor, vemos aquí que ya les había mandado qué tipo de fuego. Y pensaron que a Dios se podían burlar de Él. Pensaron que podían brincarse. Pensaron que podían burlarse. Jamás vamos a burlarnos. Jamás vamos a poder burlarnos. Te puedes burlar de un grupo de personas, de una congregación, de una iglesia. O te puedes burlar de un pastor, de cualquier pastor al cual te congregues. Te puedes burlar quizá. Pero jamás nos podemos burlar del Señor, hermano. El Señor estaba viendo perfectamente lo que Nadab y Abiú estaban ofreciendo. Y puedes venir con una actitud de servicio y aparentemente de buen servicio y por dentro traer un fuego extraño y puedes pasar por alto a un hermano, a un líder, al pastor. Puedes hacerlo. Porque hay cosas que no se ven. Porque están en el interior. Pero nunca jamás nos burlaremos del Señor. ¿Qué observamos aquí? Que estos sacerdotes tuvieron su consecuencia. Nadab y Abiú. Como soy el sacerdote, puedo hacer lo que quiero. Voy a actuar como quiero, como se me antoja, como a mí se me plazca. Trae sus consecuencias. La siguiente parte. Y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de ¿quién? De Jehová. ¿Y qué les pasó? Los quemó. Los carbonizó y murieron delante de Jehová. Y no sea, y debemos de tener cuidado, no sea que estemos preparados ya como un carbón, especialmente para echarse al fuego. Espero que el fuego que haya en ti sea verdaderamente el fuego que a Dios le agrada. Porque ¿qué creen? Carbones más, carbones menos. El Señor sigue siendo Dios. Y con o sin el Señor, la obra del Señor sigue adelante. Carboncitos para el fuego. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Nadab y Abiú sí sabían cómo servir a Dios. Nadab y Abiú sí sabían, pero no tomaron en cuenta lo que Dios les había mandado. Errores en el servicio. Estos errores, hermanos, debe de aprender. Debemos de aprender. ¿Saben? Si algo sucede
te invito a que aprendas también de los errores de los demás. Oye, si saben que en un camino le fue pésimo, le fue mal, o si sabes de algo que sucedió, pues aprendamos, hermanos. Otro de los errores que observamos en la Escritura no solo es de los sacerdotes, de los que estaban al frente, sino también observamos en Números, por favor. En Números capítulo 16. Errores de los servidores. De los servidores y de un remanente del pueblo. Es decir, el sacerdocio. Era algo hermoso, hermanos, estar al frente del sacerdocio. Ahí estaba Aarón, el principal, después sus hijos, eran los que tenían el privilegio de entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Aarón principalmente. Era un lugar donde no podían entrar por instrucción de Dios, solamente el sumo sacerdote, de lo contrario iba a morir. Pero los levitas, hermanos, eran aquellos que se encargaban de acarrear las cosas, el santuario, todo lo que es la tienda, es decir, que eran los que se encargaban del servicio. En cuestiones de las ovejas, ahí estaban los levitas agarrando las ovejas, los corderos, y tenían el privilegio de servir. Tenían la bendición de servir. ¿Pero qué creen? Ya sabían cómo servir a Dios. Pero también cometieron sus errores. Número 16. Número 16, versículo 1, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coab, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Elián, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén tomaron gente. Nuevamente, Coré, hijo de Izar, hijo de Coab, hijo de Leví. Coré era de la tribu de Leví. Es decir, que Coré era uno de los que servían, de los que apoyaban a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes. Coré tenía un ministerio. Era un servidor del Señor. Dios mismo lo asignó al asignar a la tribu de Leví, y dice: y Datán y Abirán, hijo de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, de otra tribu, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Qué hace Coré? Busca gente para hacer un complot. ¿Por qué? Porque estaba pasando algo en su corazón. Empezó a codiciar el ministerio del sacerdocio. Y bueno, desde luego una persona como Coré no quiere andar solo. Siempre busca a gente sin convicción como Datán y Abirán, a que caigan en el juego. A Datán y Abirán, ellos eran de la tribu de Rubén. No tenían parte en el servicio, en el ministerio, en el consejo. Y buscaron a unos cuantos del pueblo, ¿para qué? Para influenciarlos. Y se unen para hacer un complot ahí contra Moisés y Aarón. Dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Escuche bien esto, y está interesante. Príncipes de la congregación. Coré, en su maldad, no buscó a cualquier persona del grupo, no. Buscó a los líderes de la congregación, del pueblo, donde él sabía que podía causar un efecto para mal en la vida de Moisés y en la vida de Aarón. Coré busca personas de renombre, a líderes de la congregación, para formar ese complot contra Moisés. Y dice la Escritura en la otra versión: ellos provocaron una rebelión.
contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Y esta versión lo menciona como príncipes de la congregación del consejo, de los que más resaltaba, varones de renombre. ¿Qué hicieron? Dice la palabra que provocaron, incitaron, indujeron. ¿Pero por qué, hermanos? Ellos ya tenían un ministerio. Ya estaban sirviendo al Señor, eran miembros del consejo, varones de renombre, eran príncipes, Dios los había asignado. Pero había un corazón rebelde, de tal manera que se levanta con 250 personas más, versículo 3. Este levita quiso servir a Dios como él quería. Denle lectura a este texto, al versículo 3, por favor, hermano. Está interesante aquí. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son ¿qué? ¿Estaban en lo correcto? Sí. Y en medio de ellos está Jehová también. Es decir, que lo que estaba diciendo Coré era verdad, pero tenía una mala intención. Lo que estaba diciendo lo estaba utilizando para sus fines personales. Dice la palabra, basta ya de vosotros, ya basta Moisés, ya basta Aarón, porque toda la congregación, todos ellos son santos, si en medio de ellos está Jehová, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Dice una versión, ustedes han ido demasiado lejos. Está hablando Coré, el Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está en todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? ¿Qué derecho tienes, Moisés? ¿Qué derecho tiene Aarón para actuar como superiores? El derecho de actuar se los había asignado el Señor. Incluso Moisés, cuando Dios le dijo que fuera, ¿qué dijo Moisés? No, ahí está mi hermano, conozco a tu hermano, pero quiero que vayas tú. Quien había asignado a Moisés fue Dios. Así que estaban molestos, ¿por qué? Porque Moisés tomaba decisiones. Estaba molesto, ¿por qué? Dice, ¿qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Y es por eso que se levantan. Moisés era la persona encargada terrenalmente del pueblo, de liderar el pueblo. No es que Moisés, hermanos, estaba enseñoreando. No es que Moisés estuviera haciendo mal las cosas. No, lo que pasa es que hay corazones rebeldes, con egoísmo, con envidia, con soberbia, que no les gusta sujetarse y por eso hacen lo que hacen y vienen los problemas. Y aquí está un claro ejemplo de cómo una persona como Coré quiso servir a Dios a su manera, a su estilo, y estas cosas traen siempre consecuencias. Ustedes han ido demasiado lejos. Por favor, Éxodo 4:14. ¿Qué pasó con el levita? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca.
y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. El pueblo sí sabía. Hermanos, sí sabía. Dios estaba hablando por medio de Moisés, que había usado a Aarón, todo el pregonar, al salir de Egipto, las 10 plagas, el mar rojo, la peña cuando brota el agua, el maná y muchas cosas. Sí sabía. Pero quiso hacer las cosas a su modo. Mientras las cosas estaban mal, viva Moisés. Ya cuando las cosas estuvieron un poquito mejor aquí en Levítico, en los textos que le dimos lectura, Números, ya empezaron a ponerse contra Moisés. Ay, ¿quién te puso, Moisés? Había sido Dios, hermano. Y así sucede. Y eso ha sucedido siempre. Pareciera que no aprendemos en la vida, en las iglesias, que parece que se acopian los mismos patrones. Estos patrones que observamos en Éxodo, ahí están por algo, para que aprendamos, hermanos. Y es importante que como iglesia, como congregación, como miembros y como pastor o como siervo del Señor, conozcamos cómo se le sirve al Señor, porque cada acto tiene su consecuencia. Número 16. Número 16, versículo 4. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro a orar. Moisés amaba mucho al pueblo. Incluso amaba a Coré. Y lo que hace, se pone a orar. A orar. ¿Cuántas veces oró Moisés por el pueblo? El pueblo ya quería destruirlo, hermanos. Y más adelante lo observamos en Éxodo 34. Ya basta con el pueblo. No, Señor, si tú no vas conmigo, yo no salgo de aquí. Y ahí vemos a Moisés intercediendo en todo momento por el pueblo, para que las cosas cambien, para que el pueblo se aparte de lo que estaba haciendo. Y dice el versículo 4, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro aquí a orar. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará en sí. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Estos baste hijos de Leví. Hijos de Leví. Levitas. Los hijos de Leví, o los servidores, habían ido demasiado lejos. Ya no estaban actuando bien. Ya no estaban actuando a gusto. Ya no estaban sirviendo a Dios de corazón. Ya estaban codiciando el sacerdocio. Versículo 8. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle? ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado, hermanos? Hermanos, servimos en la obra, gracias a Dios. Disfruta el ministerio que Dios te ha asignado. Ahorita estamos de paso, la vida pasa. Que el ministerio que Dios te da, el tiempo, poco, mucho tiempo que Dios te da en el ministerio, tienes que aprovecharlo en todo momento, aprovéchalo. Dice, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado? Nos habla de ese privilegio. Es una enorme bendición. Que del pueblo haya unos hermanos que estén al frente sirviendo. Es una hermosa bendición. Que Dios te tome en cuenta para que le sirvas, para que le glorifiques, para que le exaltes. Es algo extraordinario. Porque no somos dignos de servirle, hermano.
¿O habrá alguien aquí digno de servir al Señor? Servimos por su gracia, hermanos. Amén. Es Dios maravilloso. Pero no estaban valorando lo que Dios les había asignado. A pesar de que la tribu de Leví había sido escogida de la congregación para servirle al Señor en el tabernáculo, no lo tomaron en cuenta. Le dieron poca importancia. Casi no le dieron el valor debido. ¿Valoras el ministerio, hermano? ¿Realmente lo ves algo bonito, una bendición, algo hermoso, algo del Señor, algo que te deleita, que te goza? ¿Es algo, lo ves así? Es algo bonito. Si no lo ves por ahí, es probable que ya vayas como Coré, queriendo codiciar otro ministerio que no te corresponde. Disfrútalo, hermano, es una bendición. Tocar, cantar, servir, predicar, es una bendición. Todo es una bendición, siempre y cuando sea de corazón para el Señor. Así que, hermanos, los levitas habían dejado ya ese corazón puro para trabajar, para cultivar en la obra del Señor. Y debemos de tener mucho cuidado. Ya cuando el servir se te hace pesado, cansado, aburrido, ya cuando lo haces nada más por costumbre, ten cuidado. Es válido que digas, ¿sabes qué? No estoy bien para servir, me voy a dar un espacio, no estoy haciendo las cosas de corazón, las estoy haciendo solamente porque alguien me las pidió, porque alguien me asignó, porque ya no queda de otra, para no quedarle mal a la gente. Es válido decir, hermanos, quiero un tiempecito, miren, hay unas cosas que quiero que se arreglen primero y enseguida sirvo. Moisés le habló de nuevo a Coré, ahora escuchen, levitas, ¿les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera? ¿Qué dice la Escritura? Versículo 10, hay una versión que dice Coré, Él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas, ahora también reclaman el sacerdocio. Observe, estaban reclamando el sacerdocio. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hay aquí, hermano? Envidia, codicia. ¿A poco nada más por medio de Moisés? Pues Dios lo había asignado. Por medio de Aarón, Dios lo había asignado. Ni Moisés ni Aarón pidieron estar ahí. Fue Dios quien los comisionó, así como dice la palabra en Efesios 4, versículo 11, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar la obra del ministerio, hermano. Así que es Dios mismo quien comisiona, no es el que alguien esté esperando, yo, y está hasta que Dios te dice, no, es algo que viene, es algo espiritual. Pero así estaban los de Coré. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Versículo 10. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todos tus sequitos sois los que hoy juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Qué estaba haciendo Coré? Ya estaba murmurando. Y así sucede. La murmuración es falta de ética. Se vuelve una persona irreprensible. Se vuelve reprensible cuando empieza a hablar de los demás. Estaba hablando ya del sacerdocio, de Aarón, de Moisés. ¿Qué es para que contra él murmuréis? ¿Qué tienen que estar hablando? Debe de haber un respeto de todo, en todo. Pero como ya estaban codiciando,
Ya estaban murmurando. Una persona que habla a las espaldas de alguien más es una persona que se vuelve de alguna o de otra forma reprensible. El problema es que cuando ambos o hay gente que anda igual de mal, no tiene la capacidad y no tiene el valor de reprender. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por qué le van a decir? ¿Cómo actúas, hermano? Cuando alguien está hablando mal de alguien más. Se dan vuelo. Coré estaba hablando a las espaldas de Moisés y de Aarón. La palabra murmurar quiere decir ser obstinado, específicamente en palabras quejarse. Y ese es un acto de rebeldía, según la palabra, versículo 11. Por tanto, tú y todos tus equitos sois los que juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Cayeron en la trampa del diablo. No solo Coré, sino 250, versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, ¿qué, hermanos? No iremos allá, bien rebeldotes. No voy a ir, no le voy a hacer caso. Bien rebeldes. Conociendo a Moisés, creo que hasta cierto punto estaba tranquilón. Más adelante observamos que se enoja. Los manda a llamar y no quisieron. No me voy a sujetar. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Dice una versión, y que además ahora nos trates como a tus súbditos. ¿Qué mal les estaba haciendo Moisés? Pero a falta de una sujeción no querían respetar a Moisés ni tampoco a Aarón. Querían hacer las cosas a su modo. Y cuando una persona no se quiere sujetar, lo primero que hace es estar hablando de la persona que está al frente. No seas partícipe de este tipo de problemas que surgió. Ya surgió y tuvo una consecuencia, hermanos. Dijeron, no subiremos. Dice una versión, entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor, no acepte sus ofrendas de grano. Yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Versículo 19, por favor. Y miren el hombre, Coré. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, versículo 21, apartaos. Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Estaban, hermanos, un caos, los levitas ya. Todos contra todos, peleándose, agarrándose, murmurando, hablando mal. Y ellos se postraron sobre su rostro. Miren nuevamente Moisés, la paciencia y el amor que le tenía al pueblo. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán, apártense, abandónenlo, aléjense. Toma en cuenta el consejo del Señor. Coré fue la punta. Y cuando esto suceda, tienes dos cosas, o juntarte al Coré o apartarte de él. El Señor te dé sabiduría,
El pueblo tenía que alejarse de las carpas de Coré, de Datán y Abirán. Aléjate. Cuando veas una situación así, aléjate. Yo creo que Dios sigue siendo el mismo Dios y que la justicia se manifiesta. Versículo 25, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Versículo 28 todos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Conoceréis. Van a estar seguros, van a observar, van a ver y a comprender que todas estas cosas que he hecho no han sido en mi propia voluntad. ¿Qué está diciendo Moisés aquí? Que tenía autoridad. Tenía autoridad para hacer lo que hacía. Ahora, se estaba enseñoreando de la congregación, la estaba afectando, la estaba lastimando, la estaba hiriendo, le estaba causando mal. No. Pero muchas veces decisiones buenas causan malestar. No son de mucho agrado. Y dice Moisés aquí, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Pero no le estaban respetando. Un líder de cualquier departamento que empieza a hacer algo, quien está apoyando, pues tiene que sujetarse a la persona líder, sea escuela dominical, sea música, sea cualquier departamento, cañón, cualquier departamento tienes que sujetarte. Puedes hacer tus observaciones como hermano, como en Cristo, que somos hermanos en la fe, mas sin embargo, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. No estaba haciendo nada malo Moisés. Y Aarón tampoco. Pero ya estaban de rebeldes aquí. En esto conoceréis y te darás cuenta. Yo no sé qué te pase o qué pueda pasar, hermano. Pero puede surgirte un problema por andar hablando de alguien. Sea de cualquier hermano. O de cualquier líder, de cualquier pastor. Así sea como sea, por estar hablando. Dice la escritura, versículo 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado. Moisés tenía la autoridad para hacer las cosas, hermanos, y no las hacía por su propia cuenta, las llevaba en oración, tenía esa relación, todo estaba bien. Ahora, cuando las cosas se están haciendo mal, como miembro tienes que comentarlo. Pero si solamente hablas por hablar, sin argumento, sin nada, pues toman cuenta que hay personas que tienen cierta autoridad para tomar decisiones porque Dios las ha asignado. Versículo 29. ¿Qué sucede con el servir al Señor? Dice, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Evita los problemas en el ministerio, hermano.
Sirve al Señor donde tengas que servirlo, sírvelo como a Él le agrada, como a Él le gusta, como a Él se deleita. Y si algo se está haciendo mal, ve con la persona que está haciendo mal. Si tú consideras que está en un error, platícalo con él, háblalo con él, convérsalo con él, pero deja de andar como niño pequeño andando regando la información, regando cosas que no debes de hablar con nadie más. Versículo 31, ya con eso cerramos. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y sus casas y todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió ¿a quiénes, hermanos? A los 250 hombres que ofrecían ¿qué? Incienso. No solo se llevó a Coré, se llevó a los 250. ¿No te da temor esto? A mí me da temor. Me pone en qué pensar. Tanto en el caso de los sacerdotes como en el caso del pueblo. La muerte se efectuó en ambos casos. Y es interesante que también se hicieron carbón. Versículo 35, también salió fuego de delante de Jehová, ¿y qué pasó? Y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Espero en el Señor que no sirvamos de carbón. Versículo 41. Pero pareciera que la congregación no aprendió. Y pareciera que siguen lo mismo. Apenas se había tragado la tierra vivos a Coré, Datán y Abirán. Apenas Dios había consumido a 250 personas. Y al día siguiente, versículo 41, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué volvieron a hacer? ¿Contra quién? Contra Moisés y Aarón, diciendo todos, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Miren nada más el 45. ¿No aprendí? ¿Por qué si apenas un día antes estaban haciendo y murmurando y pasó que murieron más de 250? Al día siguiente vuelve a suceder lo mismo. Vuelven a murmurar de Moisés y de Aarón. 45. Los mismos patrones. Apartados en medio de esta congregación y los consumiré en un momento, y ellos se postraron sobre sus rostros. Nuevamente Moisés intercediendo por el pueblo. Versículo 49. En el segundo día, los que siguieron murmurando y quejándose, y los que murieron en aquella mortandad, fueron ¿cuántos, hermanos? 14,700. Sin los muertos por la rebelión de Coré. 14,700. Yo no sé qué te pueda pasar. Pero no creas que las cosas que pasan con las cosas que tienes, y puede ser en la salud, puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, puede ser en las cosas materiales, los problemas que pasan, no sea que porque estés hablando de algún hermano que no te está haciendo nada y que lo único que está haciendo es glorificando al Señor. 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Un servicio que no glorificó a Dios, el de los sacerdotes, hijos de Aarón, y un servicio que no glorificó a Dios, el de Coré, Datán y Abirán.
ambos por querer servir a Dios como ellos querían. ¿Seguirá habiendo consecuencias? Creo que sigue habiendo consecuencias. Así que, hermanos, el servir en la obra vino de Dios, pero Él estableció cómo, cuándo y dónde. Y lo que no es en el orden del Señor corre riesgo. Así que sirve a Dios conforme a su palabra. Atiéndelo. No tienes que agradarte a ti, no tienes que agradar a nadie más. No tienes que agradar al pastor. Y de hecho no me gusta la gente que quiere agradar al... No. Venimos aquí para adorar al Señor, hermanos. Amén. Adorar únicamente al Señor. Así que vamos a ir a Dios en oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque, Señor, esa es una exhortación que viene en tu palabra, Señor, para que tengamos cuidado de cómo debemos de servirte. Señor, te pedimos que nos perdones, que nos limpies de todo aquello que no te agrada. Y si en algo, Padre, te hemos ofendido, si en algo hemos fallado, Señor, ayúdanos. Muéstranos, Padre, siempre cuál es lo correcto, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, colaboradores, que, Señor, se disponen para servirte, para glorificar su nombre, Señor. Bendícelos, fortalécelos y permite que disfruten el servicio. Es una enorme bendición, es un privilegio. Y, Padre, a su tiempo, Señor, rendiremos cuentas de todo aquello que usted nos dio. Y, Señor, ayúdanos a aprovechar el poco tiempo que tenemos para servirte. El tiempo, la vida es corta, Señor, es como neblina, es incierta. Y el poco tiempo que tengamos, Señor, que verdaderamente glorifiquemos tu nombre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.